Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy quiero hablaros sobre las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos. Ya sabéis que de vez en cuando pues me gusta hacer un vídeo repasando cuál es la situación actual de este conjunto de grandes empresas tecnológicas que lo han hecho espectacularmente bien tanto en el año 2023 como en lo que vamos del año 2024, o al menos la mayoría de ellas. Bueno, ¿qué tal va el año para este conjunto de grandes empresas? Pues aquí en esta tabla podemos ver un resumen. La empresa de este conjunto que más ha subido, y es una empresa de la que se ha hablado muchísimo este año, es Nvidia, que lleva casi un 80% lo que vamos de año, y todo esto después de un rally brutal desde los mínimos que marcó en $100 y pico. Bueno, ya está cerca de los 900. Después tenemos a Meta, que es la segunda de este conjunto que más ha subido un increíble 40% lo que vamos de año. Netflix también lo incluyen en este conjunto de empresas en la página en la que he consultado estos datos, ha subido un 27%. Tenemos Amazon con un 14,8%, Microsoft con un 11%, y después tenemos, pues ya con subidas inferiores a lo que sería el mercado, el índice SP500, Alphabet, que ha subido un 5,7%, Apple, que lleva una caída del 10%, hay cierta debilidad en las ventas de los iPhone en China y esto está afectando, y Tesla, que ha estado bajando precios en los últimos trimestres en sus vehículos, que cae un 30% lo que vamos de año. Pero bueno, en resumen vemos que la mayoría de estas empresas pues lo sigue haciendo mejor que el mercado, que hemos visto que lo que va de año pues sube un 8%. Este conjunto de empresas históricamente ha cotizado con una prima respecto al mercado. Aquí en rojo podéis ver cuál es la valoración histórica y cuál es la valoración actual. Actualmente están cotizando una valoración aparentemente exigente de 27,9 veces beneficios estimados para los 12 próximos meses. Pero ahora os voy a complementar esto con información adicional, ya que puede que no estén tan caras como puede parecer a primera vista, siempre y cuando las fuertes estimaciones de crecimiento de los beneficios que hay para estas empresas se terminen cumpliendo. Lo difícil aquí, evidentemente, es saber si esas estimaciones pues son correctas o no lo son. El mercado americano, el SP500, cotiza a unas 20,8 veces per forward, que más o menos estaría pues un poco por encima de su media histórica, y luego tenemos el resto del mercado, es decir, las otras 490 y pico empresas, si excluimos estas 8, que estarían cotizando una valoración de unas 18,6 veces PER, que sería más o menos en línea con la media a la que suele cotizar la bolsa de Estados Unidos. Entonces hemos visto que este conjunto de empresas cotiza con una prima de más o menos el 30% respecto a lo que sería el índice global, el SP500, pero aquí os traigo información sobre las estimaciones que hay para los próximos trimestres, para el Q1 del año 2024, del cual pues pronto ya conoceremos los resultados en menos de un mes, el Q2, Q3 y Q4, y aquí podéis ver en azul oscuro cómo se espera que aumente el crecimiento de las 7 magníficas pues en porcentajes muy considerables. Para este primer trimestre el crecimiento que se espera es del 38%, frente al menos 2% que se espera para las otras 493 acciones del SP500. En este estudio, aquí veis que considera solo las 7 magníficas. En el anterior incluían también Netflix, pero bueno, no importa mucho, ¿vale? El tema es que en este conjunto de empresas, pues lo que se estima es que los beneficios van a crecer un montón. Para el Q2 el crecimiento también va a ser muy superior al resto de compañías, del 23%. Para el Q3 esto ya se va normalizando un poquito más, se espera un crecimiento del 12% frente a un 6% del mercado, y ya para el Q4 sí que se espera que el crecimiento sea tanto de estas 7 magníficas como del resto de empresas del índice del 13%. Pero como veis, los crecimientos estimados son muchísimo más altos en este conjunto de empresas, y si una empresa o un conjunto de empresas va a crecer mucho más que la media, pues es normal que coticen a un múltiplo superior. Y ahora lo que vamos a hacer es ir repasando una a una cuál es la situación actual de estas empresas tecnológicas. Bueno, empezamos por Alphabet, empresa matriz de Google. Alphabet cotiza en estos momentos casi en máximos históricos en el entorno de los $150 por acción. Es una acción que cayó muchísimo, al igual que todo el mercado y especialmente las empresas tecnológicas, en el año 2022 y ha tenido una fuerte recuperación desde entonces, subiendo casi un 70%. Hubo mucha incertidumbre con el tema de la inteligencia artificial, ya que se decía que OpenAI y más concretamente ChatGPT pues podrían afectar a su negocio de búsqueda, y yo creo que una buena forma de monitorear todo esto, que evidentemente es algo importante, es ver cómo evoluciona la cuota de mercado. Vemos que en febrero del año 2023, es decir, hace aproximadamente un año,
tenía un 93,37% de cuota de mercado y actualmente tiene un 91,61%. Sí que es cierto que ha perdido un pelín de cuota de mercado frente a Bing, pero bueno, de momento tampoco es que haya perdido tanto. Bing ha ganado desde el 2,81% hasta el 3,32% actual. Bing es el motor de búsqueda que tiene Microsoft, al cual pues le metió funciones de IA. Ya sabéis que Microsoft está fuertemente invertida en OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, y con esto está intentando de alguna forma atacar a Google. Es cierto que en este caso el que tiene más que perder evidentemente es Google, porque tiene ahora mismo pues prácticamente todo el pastel, tiene un control absoluto, ¿no? Con el 91% de cuota de mercado. Yo creo que sobre Google se exageró bastante con este tema, pero evidentemente esto es algo a monitorear y es un riesgo latente que existe. Quiero aprovechar, ya que estamos hablando de Alphabet, antes de ver la valoración, para comentaros una noticia positiva que ha salido esta semana sobre la empresa. Según un informe de Bloomberg, Apple está en conversaciones con Google para permitir que el fabricante de iPhone obtenga una licencia e incorpore su motor Gemini AI en el iPhone. Esto sería una noticia muy positiva para Google. De este conjunto de empresas que vamos a comentar, Alphabet es una de las acciones que está a valoraciones más bajas. Es una acción, ya lo hemos comentado más veces, que tiene muchísima caja neta, que está recomprando acciones últimamente, aunque también emite en forma de SBC para pagar a sus empleados y directivos, y actualmente está a una valoración de en torno a 21 a 22 veces PER, que es una valoración, en mi opinión, razonable para un negocio así. Es cierto que hay que considerar todo el tema que os decía del ataque de Microsoft, que está intentando quedarse pues parte del negocio de Google. La mayoría de los ingresos de Google provienen de la parte de búsquedas y evidentemente eso es algo que hay que monitorear. Es cierto que si valoramos la empresa por flujo de caja y ajustamos por esas SBC, que para mí son un gasto, lo que pasa es que en ticker no está reflejado, pues la valoración se iría más cerca de las 30 veces que de las 22 que nos muestra ticker, pero igualmente creo que es un gran negocio, lo está haciendo bien, las estimaciones que hay para los próximos trimestres son buenas, tanto en crecimiento de ventas como en crecimiento de beneficios por acción, y bueno, es una acción en mi opinión a monitorear. Evidentemente, si se pudiera comprar con un mayor margen de seguridad, imagínate que la vuelven a tirar, por ejemplo, a $120 o algo así, pues estaría mejor, pero en mi opinión está una valoración razonable. La siguiente de las empresas de las que voy a hablar en este vídeo es Meta, que es una acción que ha subido muchísimo. Evidentemente también se hundió una barbaridad, de hecho llegó a caer como un 70 y pico por ciento desde sus máximos, y es una acción que desde los mínimos se ha multiplicado por más de 5 veces, así que lo está haciendo espectacularmente bien. Las acciones están por encima de los $500 por acción y están casi en máximos históricos, han subido muchísimo. Meta es una empresa en la que hubo un giro completo en la narrativa. Es una empresa que estaba gastando muchísimo dinero, lo sigue haciendo en la parte de Reality Labs, que es la parte que quema caja de la empresa, la gran apuesta de Meta, y lo que hicieron es empezar a recortar costes en ese llamado año de la eficiencia. Desde entonces el mercado empezó a ver con buenos ojos Meta y ya os digo que ha remontado muchísimo. Vamos a ver cuál es la valoración, ya que los beneficios se han disparado, presentó resultados recientemente Meta y dio un guidance muy bueno para el próximo trimestre, en el que ya nos dice que va a crecer en torno al 20% otra vez. Y si crece un 20% en ventas y tiene algo de apalancamiento operativo, porque los márgenes se pueden expandir, pues eso puede dar como resultado que los beneficios crezcan incluso más. De hecho, las estimaciones que hay de beneficio por acción para este año ya rondan los $20 por acción. Yo creo que será importante esperar a que salgan los resultados de Meta, de Microsoft y de todas estas empresas para ver si realmente están cumpliendo con los guidance que dieron y ver si realmente son fiables esas estimaciones. La verdad es que parecen ambiciosas, pero yo sí que confío en que puedan presentar unos buenos crecimientos todas estas empresas. Pero bueno, para eso tocará esperar, ya lo comentaremos pues cuando salgan los resultados, que serán aproximadamente en un mes. El tercer trimestre lo vamos a cerrar cuando acabe la semana que viene y los resultados pues se estima que van a salir en la última semana de abril de todas estas empresas. Así que como os digo, los comentaremos en el canal. La valoración de Meta es de unas 25 veces PER, que más o menos es en línea con su media histórica, un poco superior a la media de los últimos 5 años, pero bueno, en todo caso no parece una valoración exagerada. Si incluimos las SBC y lo valoramos por flujo de caja, pues evidentemente la valoración sería un poco más alta, pero para una empresa con fuertes crecimientos pues puede estar justificada una valoración como esta. La empresa también está recomprando acciones y empezó a pagar dividendo, lo anunció recientemente, lo comentamos en un vídeo, es un dividendo trimestral que bueno, sí que es cierto que no renta mucho, la rentabilidad por dividendo es de en torno al 0,3% anual.
No es algo nuevo en una gran tecnológica. Otras empresas como por ejemplo Microsoft pagan dividendos y no pasa nada por ello. O otras empresas como por ejemplo Apple pues también llevan mucho tiempo pagando dividendos. Personalmente soy más amigo de las recompras de acciones, me gustan más, aunque prefiero recompras hechas a buenos precios, a valoraciones bajas. La siguiente empresa de la que quiero hablaros es Amazon. Al igual que todas las empresas que vamos a comentar en este vídeo, pues se hundió bastante, llegaron a caer las acciones más de un 50%, es una caída bastante dura, aunque no tanto como la que hemos visto en Meta, y desde entonces las acciones pues ya se han prácticamente doblado o más que doblado. Es una acción que evidentemente lo ha hecho muy bien a largo plazo y ya está muy cerca de los máximos históricos. Si sube un poquito más estas semanas pues ya los habría alcanzado. Amazon es una empresa que a mí personalmente me gusta bastante, está muy enfocada en dar buen trato al cliente y tiene algunas partes del negocio interesantes, como por ejemplo la parte de la publicidad. Esto es algo de lo que ya venimos hablando desde hace años en el canal. Tiene también otras partes del negocio que están más enfocadas en los servicios, que le aportan un tipo de ingresos con mayores márgenes y son ingresos más recurrentes. Cada vez en lo que es la composición de los ingresos de Amazon, esta parte de servicios va pesando más y esto va haciendo, y fijaros qué es lo que se estima, que los márgenes de beneficio, en este caso márgenes operativos de Amazon, lo que se estima es que van a aumentar con el paso de los años y esto es algo que ya estamos empezando a ver. Realmente estas estimaciones tampoco sé si son muy fiables porque realmente es difícil estimar si, por ejemplo, en 2026 Amazon tendrá un margen operativo del 11,37%, será del 12% o será del 10%, pero bueno, un poco la tesis a largo plazo se basa en que los márgenes se van a incrementar, aunque no sepamos exactamente hasta dónde. Es lógico, por esto que os digo, de ese mayor peso en la composición de los ingresos de algunas de las partes de su negocio. Una parte, por cierto, que está creciendo muchísimo es la parte de publicidad. En Amazon, como llevo diciendo ya mucho tiempo, la valoración por PER no es muy útil, entre otras cosas pues porque está distorsionada, no nos dice mucho de los beneficios futuros que va a ganar la empresa, porque los márgenes todavía no están en el nivel que van a estar de aquí a unos años, y luego también porque está distorsionada por cosas que tienen que reflejarse en la contabilidad, pero no suponen una pérdida para la empresa, pero sin embargo sí que resta al beneficio neto, como por ejemplo los cambios en la valoración de Rivian, que es una acción en la que está invertido Amazon y se tiene que imputar pues en algunos trimestres fuertes beneficios por la revalorización de las acciones y en otros fuertes pérdidas. Entonces esto distorsiona completamente el beneficio neto y el beneficio por acción. Por flujo de caja habría que hacer una serie de normalizaciones. Yo creo que en Amazon la forma más fácil que tenemos para valorar la empresa es utilizar el EV entre EBITDA, que bueno, hay a mucha gente que no le gusta utilizar el EBITDA, pero yo creo que nos puede dar una idea de cuál es la valoración del negocio actualmente. Está cotizando actualmente a unas 14 veces EV/EBITDA, que en mi opinión es una valoración razonable para Amazon. Evidentemente hubo algunos momentos en los que fue una ganga, ¿no? Estuvo más o menos a 10 veces EV/EBITDA. Amazon, pensar que se fue por debajo de $100. Creo que actualmente Amazon está bien valorada y cotiza a una valoración pues como debería cotizar un negocio como es este. Bueno, vamos ahora con Microsoft, pero antes me gustaría como siempre recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un me gusta para apoyar este canal y podéis suscribiros los nuevos para no perderos futuros vídeos. Bueno, Microsoft, de todas las empresas que voy a comentar en este vídeo, es probablemente mi acción favorita. La verdad es que me gusta muchísimo este negocio, pero la valoración también creo que es una de las más exigentes. Aunque hay que tener en cuenta que junto a Nvidia es una de las empresas que más se va a beneficiar de todo este tema de la inteligencia artificial. Ya vimos en anteriores resultados, tenéis un vídeo en el canal, cómo estaban impulsando de nuevo el crecimiento en Azure. Gracias a la inteligencia artificial estaban otra vez acelerando el crecimiento en esta parte del negocio que ya es la más importante de Microsoft. Es una empresa que está muy bien posicionada para el futuro, que tiene ingresos muy recurrentes ya que hicieron ese cambio al modelo de suscripción y que tiene un CEO que es un auténtico crack, que es Satya Nadella. Bueno, de esta empresa la verdad es que me gustaría que hubiese correcciones en el mercado. Como os digo, de todas estas es mi empresa favorita. Desde que la comentamos en el canal, la verdad es que casi se ha doblado y la comentamos porque Bill Gates, que es una persona que probablemente tenga muchísima más información evidentemente que todos nosotros de Microsoft, pues estaba volviendo a comprar un montón de acciones de esta empresa y esa fue una clara señal. Por eso hice ese vídeo y por eso yo también en parte, unido a una valoración razonable en aquellos momentos, pues inicié posición en esta empresa. Pero la verdad es que desde entonces no he vuelto a comprar acciones. Sí que me gustaría que corrigiese fuerte, no os voy a engañar, porque es una acción que creo que a largo plazo lo va a seguir haciendo bien. Es una acción además que está ganando mucha cuota de mercado en la parte de la nube.
Google también lo está haciendo, y en Google, no lo he comentado antes, pero ya ha entrado en rentabilidad esta parte del negocio. Y bueno, el líder sigue siendo Amazon con su AWS, pero va ganando cada vez más cuota de mercado Microsoft, y ojo que a lo mejor en unos años termina siendo el player más importante. Bueno, el tema con Microsoft es que la valoración es exigente. Si la valoramos por PER, las acciones cotizan prácticamente en máximos de los últimos 5 años, una valoración exigente de unas 35 veces PER, y por flujo de caja, y esto está sin ajustar por SBC, pues ya nos iríamos a una valoración de unas 44 veces Free Cash Flow. Por eso os decía que la valoración es exigente, aunque tengo muchas ganas de ver cuáles son los resultados de Microsoft, porque a lo mejor es posible que estas estimaciones de analistas pues se hayan quedado por debajo de lo que realmente va a presentar la empresa. La verdad es que si veis, Nvidia presentó unos resultados espectaculares y se tuvieron que ajustar de nuevo las expectativas. Yo no sé si podríamos ver algo así en Microsoft, es posible que sí, yo no descarto ningún escenario, pero igualmente pues sí que intentaría comprarla con un mayor margen de seguridad. Fijaros lo curiosa que es la bolsa, nadie quería las acciones cuando estaban a 23, 25 veces flujo de caja, estaban bastante baratas la verdad. Además ya vimos que Bill Gates, como os he dicho antes, estuvo comprando, y actualmente todo el mundo está interesado por esta empresa cuando ha subido muchísimo y la valoración actualmente no tiene margen de seguridad. Entonces fijaros lo curiosa que es la psicología del mercado. Yo, como os digo, pues bueno, mantengo mi posición, no he vendido ni una sola acción. Sí que me gustaría ampliar pues las posiciones que tengo en esta empresa, pero pues tocará esperar a ver cómo son esos resultados, a ver ese ajuste de expectativas o a ver qué es lo que va sucediendo. Bueno, pasamos ahora a echar un vistazo a cómo cotizan las acciones de Apple. En este caso cotizan a $174 por acción. Las acciones pues también cayeron, igual que todas las que hemos visto, aunque en un menor porcentaje, cayeron un 25% en esas caídas del año 2022, y después han tenido una recuperación pues bastante menos potente que en el caso de las anteriores acciones que hemos visto. Actualmente las acciones llevan un tiempo corrigiendo, unas semanas, y hay cierta debilidad, como os había dicho antes, en la venta de iPhones en China, que es uno de los principales mercados, y el iPhone ya sabéis que es uno de los principales productos de esta empresa, ya que más o menos la mitad de las ventas de Apple pues provienen de este producto, y a su vez pues ya os digo que China es uno de los mercados más importantes. Entonces esa es un poco la situación de Apple, es una empresa que recompra muchísimas acciones y eso ha ayudado al crecimiento de los EPS en los últimos años. Bueno, aquí podéis ver cuál es la valoración actual de Apple. En mi opinión es una de las valoraciones más exigentes que tenemos, considerando el crecimiento que tiene la compañía, porque Apple es una empresa que las ventas de Apple van a crecer menos que las anteriores empresas, y el beneficio por acción también lo va a hacer menos. Apple, por cierto, dio marcha atrás en su coche eléctrico, lo comentamos en un repaso semanal de noticias, y se está centrando o se quiere centrar más en la inteligencia artificial generativa, al igual que algunas de las otras tecnológicas que hemos comentado. Entonces eso también es algo importante a tener en cuenta. Valoración, ya veis, exigente en mi opinión para el crecimiento que tiene. Vamos ahora con Nvidia, una empresa que ha subido una auténtica barbaridad. En los últimos años ha dado un rendimiento en bolsa del 1953%, es decir, se ha multiplicado por unas 20 veces. La hemos comentado alguna vez en el canal. Cuando la comenté la primera vez, lo hice en un vídeo que se llamaba Las 3 mejores acciones para exponerse al sector de los semiconductores, y ahí os explicaba que era un sector que, aunque sí que es cierto que es cíclico, tiene crecimientos fuertes, y os dije que es un sector que me parecía muy interesante para el largo plazo. Ahí las acciones estaban, creo recordar que en el entorno de los 150, 160 dólares por acción, y nadie quería saber nada de estas acciones. Las otras dos empresas que comenté en ese vídeo de semiconductores fueron ASML, que también ha ido muy bien, y la otra fue Taiwan Semiconductor, que bueno, no lo ha hecho tan bien como Nvidia, pero también lleva un rally importante. Desde entonces pues ha subido muchísimo. Más adelante la comentamos también en el canal, ya que hice un vídeo hablando de Stanley Druckenmiller y dije que era la mayor posición de este inversor, que ha conseguido un 30% anualizado durante los 30 últimos años, algo increíble. Creo que no ha tenido ningún año en pérdidas. Bueno, el tema es que tiene un track record impresionante y la llevaba de primera posición. Y esto fue cuando cotizaba 300 dólares por acción. Ahí comentamos pues un poco la situación actual de la empresa, que aparentemente la valoración era exigente, pero después la empresa fue presentando resultados y fue mejorando el guidance para próximos trimestres, y lo fue aumentando muy por encima de las estimaciones que había hecho ningún analista antes. Todos quedamos bastante sorprendidos. Desde entonces pues ha subido muchísimo, se ha triplicado,
y actualmente pues está por encima de $900 por acción. Las expectativas son altas sobre el crecimiento de beneficios y free cash flow de la empresa. Actualmente cotiza una valoración de unas 36 veces per forward. Y fijaros, esta caída brutal que veis aquí en el PER no es porque haya desplomes de la empresa, sino que cada vez que esta empresa ha presentado resultados en los últimos trimestres, pues lo que os decía, ha presentado un guidance brutal y las estimaciones de beneficios se tienen que volver a ajustar otra vez más. Entonces yo no sé hasta cuándo seguirá pasando esto con las estimaciones que presente Nvidia para próximos trimestres, pero sí que creo que es uno de los claros ganadores de la IA. Recientemente hubo un evento importante, por cierto, y presentó su nuevo chip, que es bastante más potente. De todas estas empresas yo es la única que no tengo directamente en mi cartera, pero sí que tengo exposición a través de un ETF que invierte en semiconductores, que os dije también en ese vídeo que hice hace 2 años, que para mí era la forma más sencilla de tener exposición a este sector. Inviertes así también de forma diversificada. Aquí podéis ver cuáles son las estimaciones de ingresos de Nvidia para los próximos años. Si cogemos estimaciones de 2023 a 2028, va a crecer a un 50% anualizado en ventas y el flujo de caja de la empresa va a crecer a un 88%. Yo no sé si realmente esto se cumplirá, pero en caso de cumplirse, pues es simplemente impresionante. Nvidia es actualmente la tercera empresa más grande del mundo por market cap, por capitalización de mercado, solamente por detrás de Microsoft y de Apple. Entonces, empresa impresionante. Y otra acción que en un periodo de 5 años lo ha hecho espectacularmente bien, ha hecho un por 10 en bolsa casi, es Tesla, pero últimamente pues acumula unas caídas importantes. La verdad es que junto a Apple, de estas que hemos visto, es la que peor lo está haciendo este año y la que peor lo lleva haciendo pues en los 2 últimos años. Lleva una caída del 57% desde máximos históricos. Tesla es una empresa que ha estado ajustando los precios en los últimos trimestres, sobre todo también parece que hay cierta debilidad en China, está saliendo también competencia. Comentamos recientemente que, por ejemplo, Xiaomi, entre otras empresas, pues también está sacando su coche eléctrico y esto puede tener un impacto también en Tesla. Creo que Tesla lo puede hacer bien a largo plazo, pero tiene que recuperar sus márgenes de beneficio. Como veis, desde el año 2022 han caído de casi el 17% que estaban al 9% que tienen actualmente. Evidentemente, esos recortes de precio en sus vehículos, pues ha impactado en el corto plazo, pero a lo mejor en el largo plazo termina siendo una estrategia acertada. Entonces, por esta caída en los márgenes, pues creo que si valoramos la empresa por PER, pues no nos dice gran cosa, ya que en caso de que los márgenes vuelvan a ser más altos en el futuro, pues este PER se comprimiría rápidamente. Es una empresa que sigue creciendo a buenos ritmos en ventas. Aquí podéis ver que se estima que va a crecer a un 16% anualizado y que, bueno, yo personalmente la vigilo. Me parece una empresa interesante, lo ha hecho muy bien a largo plazo, aunque actualmente pues ya os digo que no parece estar pasando por su mejor momento.